De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, son tiempos complejos para el gobierno nacional. La salida de Matías Culfas, el ministro de Desarrollo, significa un golpe fuertísimo. Matías Culfas es, sin lugar a dudas, el economista más cercano a Alberto Fernández. Uno puede pensar que Martín Guzmán llegó al gobierno después que Matías Culfas, que está desde los inicios mismos del inicio del proyecto de la presidencia de Alberto Fernández y representó mucho la idea económica de Alberto Fernández. Como economista, Matías Culfas había publicado un libro que se llamó Los Tres Kirchnerismos, que fue además la razón por la cual siempre fue muy resistido Culfas dentro del kirchnerismo, en la cámpora, etcétera, porque en ese libro él plantea como si fuese un degradé, de mejor a peor, la presidencia de Néstor Kirchner en términos de su valoración del desempeño en materia económica. De mejor a peor, la primera presidencia de Néstor Kirchner, la única, la presidencia de Néstor Kirchner, la primera de Cristina Fernández de Kirchner, la segunda de Cristina Fernández de Kirchner. Y él plantea que muchos de los problemas estructurales que en su momento le tocaron, digamos, cuando asume Macri, tenían que ver con políticas cerradas, sobre todo en la decisión de hacer perdurar en el tiempo los subsidios a los usuarios de Denore, de Sur y Metrogas, principalmente del área metropolitana, y transporte también uno podría agregar, con un peso muy grande generando un déficit muy grande. Esta misma visión es con la que llega al gobierno Alberto Fernández, pero insólitamente, y un poco la carta, que es una despedida muy dura la que hace Culfas cuando ayer publica una carta de 14 páginas en función de su despedida, hace una defensa de cuestiones de la gestión del gobierno, de lo que fue particularmente su gestión en el Ministerio de Desarrollo. Es un ministro bastante bien ponderado, no por el cristinismo ni por la cámpora, pero sí por otros sectores en términos de, bueno, lo que fue la gestión del ATP, la ayuda a las empresas durante la pandemia, la ley de aprobación del cannabis y el cáñamo, que va a generar supuestamente, digamos, una nueva fuente también eventualmente de divisas para exportación, el hidrógeno verde, en fin, la prórroga de la economía del conocimiento, la idea de pensar una Argentina con una producción más diversificada y que exporte no solamente o no predominantemente productos del agro, sino también otras cuestiones, ¿no? De promover el desarrollo de otros sectores de la economía. Esa es un poco la idea con la que había llegado Culfas al Ministerio de Producción. Y en ese contexto él cuenta y relata que inicialmente bajo producción estaba toda el área de energía. Y fue tanto el desgaste y sus peleas con los funcionarios del área de energía, designados casi todos por Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente se traspasa al Ministerio de Economía para ver si Martín Guzmán podía ordenar mejor las cosas. Pero es notable porque en materia de energía tiene poco, digamos, salvo cuando Kicillof en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intenta ordenar un poco las cosas. Tenía poco de lo cual van a gloriarse el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en esa materia como para que sus funcionarios sean los que se ocupen de estos temas. Pero bueno, la cuestión es que la carta lo que revela es que él dice, desde que arrancamos con esto, dice Matías Culfas, nosotros quisimos promover la producción de gas en Vaca Muerta. Dice, sufrí la oposición de todos los organismos, de los entes reguladores, donde estaban justamente los designados por Cristina Fernández de Kirchner, y dice, por suerte el presidente sacó esto por decreto. Es este régimen especial por el cual las empresas hicieron inversiones en Vaca Muerta y por el cual hoy hay una gran cantidad de gas en Vaca Muerta, pero lamentablemente no está el gasoducto para poder sacarlo de ahí. Entonces Argentina se gasta dólares que no tiene en importar energía. Justamente lo que dice Matías Culfas en la carta es que dice que ahí en Vaca Muerta está, él dice, no es un tema menor, el sector energético es una de las llaves para resolver nuestro problema de restricción externa, es decir, los dólares que te faltan. Dice, pero ¿qué pasa? Dice ahí. Dice, bueno, en ese contexto dice, los avances siempre fueron lentos, habla del gasoducto y de todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, signados por el internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría. Es decir, internismo dentro del internismo, escribe Matías Culfas.
Se produjeron las demoras en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, dice, debido a este internismo, que ojalá se pueda iniciar rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento. Con lo cual acusa a estos funcionarios de estar obstruyendo la construcción del gasoducto. Recordemos que hay un apuro para que el gasoducto se haga antes del invierno que viene. Llaman varios inviernos, este invierno en particular, que se pierde la oportunidad. Tenés el gas y no lo podés traer. Y el gasoducto que va a ir de Neuquén a la provincia de Buenos Aires en una primera etapa, si las cosas se dieran bien, debería estar listo para el invierno que viene, que es lo que nos dijo Darío Martínez, el secretario de Energía acá, que estaría listo para julio-agosto del año que viene. Pero a este paso no van a llegar. Y otra de las cosas que marca fuerte es el desquiciado sistema de subsidios a la energía. Desquiciado sistema de subsidios, dice Matías Culfas. Rige en nuestro país desde hace 2 décadas. Arrancó con Néstor Kirchner. Tiene un enorme costo fiscal, dice, es socialmente injusto, es centralista, antifederal y pro rico. Como peronista me avergüenza cada día que pasa en que el Estado argentino subsidia la energía de hogares acomodados en la ciudad de Buenos Aires. Hogares que no necesitan, no solicitan ni valoran estos subsidios. Y dice Culfas, desde que llegamos al gobierno teníamos claro que teníamos que dar vuelta a esto. Algo en lo cual Martín Guzmán está de acuerdo, dijo pro rico. Además Guzmán lo dijo en un acto con Alberto Fernández al lado de él. O sea que el presidente también cree, y lo ha dicho muchas veces, que es un subsidio que no debiera existir. Y sin embargo, fíjense lo que dice la carta de Culfas. Dice, en estos 2 años y medio hubo cosas increíbles, dice, hubo pandemias, se investigó la genética del virus, se crearon vacunas, etcétera, pero dice, pero el equipo de la Secretaría de Energía fue incapaz. No fue capaz de diseñar un sistema de segmentación de tarifas para cobrarle a los ricos y a los sectores de ingreso medio alto la boleta de luz y gas. Y dice, diste vuelta a una pandemia, pero fuiste incapaz de hacer la segmentación, que la vienen anunciando y no pasa nada. De hecho, empezó a regir el segundo incremento porque tuvo que dar una pelea feroz Martín Guzmán y dijo, y adicionalmente va a haber quita de subsidios. En un momento en que el precio de la energía sube, con lo cual sube el peso de los subsidios, estos desquiciados, lo que habla Culfas en el presupuesto. Bueno, y finalmente lo otro que hace Culfas en esta carta es ratificar lo que dijo y que generó su expulsión del gobierno. Recordemos, la eyección de Culfas se produce porque va al acto, dicen que Culfas se había dicho, no quiero ir al acto, pues siempre me pegan a mí, le dicen, no, vamos, hagamos la foto de la unidad. Bueno, va, se sienta y escucha a Cristina Fernández de Kirchner quejarse porque se le había dado la licitación de los caños, hay 2 tramos, ¿no? ¿Quién va a proveer los caños y después quién va a hacer la obra del gasoducto? La de la obra propiamente dicha, es decir, digamos, el trazado del gasoducto, recién salieron los pliegos ahora. Todo con demora, pelea, que esto es lo que refleja la carta. Comprarle los caños se les compraron a Techint. Techint trae las chapas de una planta en San Pablo y le hace la costura en una planta en Lanús. Lo que dijo Cristina Kirchner, ¿por qué no se le exigió que hiciera las planchas acá? Techint había dicho, eso sería más demorar 2, 3 años más, pero además Techint dice, no tengo escala para hacerlo acá, lo hago en Brasil. No importa, es una discusión que no tiene mucho sentido ahora. Y además Cristina Kirchner se quejó. Entonces, lo que dice y que dijo en ese momento Culfas es, cualquier decisión que tiene que ver con eso, en todo caso que Cristina Kirchner se queje con los propios funcionarios, pues todos los que llevan adelante la licitación le responden a ella. Son el titular de Enarsa, Jerez, es un abogado de Santa Cruz de 34 años y antes también había un exfuncionario que había trabajado con Julio de Vido. Toda gente que le responde a Cristina Kirchner. Dice, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la señora vicepresidenta. Entonces dice Culfas, y dice, además no lo dije en off, lo dije frente a una radio. Es verdad, lo mandó por WhatsApp, pero también lo dijo en on delante de los micrófonos que estaban ahí en el acto de YPF. Dice, si algo cabe reprocharse respecto del contenido nacional de los insumos de gasoducto, dice, eso hay que atribuirlo pura y exclusivamente a las características de la licitación que hizo la empresa que responde políticamente, cuyos titulares responden políticamente a la vicepresidenta. Es muy difícil de entender, sobre todo para el sector más albertista, digamos, para los que se creen soldados de Alberto Fernández, es decir, yo te defiendo tus políticas, defiendo lo que vos decís que hay que hacer, que es hacer el gasoducto, lo que hay que hacer es terminar con los subsidios a los ricos, etcétera, y resulta que al que me echás es a mí. Y nunca echaste a ninguno de los de la Cámpora, que por ejemplo te presentaron en masa las renuncias y no agarraste ni una sola renuncia. Entonces es difícil. ¿Con quién vas a gobernar? ¿Vas a gobernar con los que no piensan como vos?
Y a los que sí piensan como vos, ¿los vas a echar si considerás que cometieron un error? No tiene mucho sentido. Es muy difícil de entender que 2 años y medio después de estar en el gobierno, si Alberto Fernández cree como cree él y cree el ministro que queda, que es Martín Guzmán, y que lo ha dicho el presidente porque lo avaló en eso, que esos subsidios no tienen que estar más, si cree que tienen que hacer el gasoducto, ¿cómo siguen estando adentro del gobierno todos los funcionarios que obstruyen eso, que no creen en eso, y sin embargo los que se tienen que ir son supuestamente los que estaban ejecutando aquello que Alberto Fernández les pidió que hiciera? Es muy desconcertante y sobre todo me parece que lo más grave que muestra la carta de Culfas, como él llama, es el desquiciante, el sistema de subsidios es desquiciado, el internismo lo llama desesperante, exasperante internismo, que lo que está haciendo es demorar la obra más importante, y son 200 millones de dólares lo que están discutiendo que no le dan a Techín para traer las chapas. Venimos hablando que Coldplay cuesta 55 millones de dólares los 10 recitales, más allá de dónde vengan esos dólares o a qué precio los paguen. No tiene ningún sentido, con el volumen de divisas que maneja diariamente el Banco Central, tener frenado el gasoducto por el internismo exasperante, como lo llama Matías Culfas en su carta de renuncia.